Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Ray y el día de hoy vamos a ver este juego que se llama Hammering Harry, que en español sería Harry el martillador. Así que vamos a ver de qué se trata este juego, ya que es uno más de esos que no conozco. Pero al final para eso estamos aquí. Pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir, y que mejor si es jugando. Así que precisamente es lo que vamos a hacer. Para ver este juego nos tenemos que regresar en el tiempo hasta el año 1990. Ok, estamos con este juego, entonces vamos a ver cuántos créditos acepta. Y de una vez vámonos por los 50, por si se pueden usar, obviamente. E iniciemos. Let's get busy! Ok, una vez más es de esos de los que salen los mismos. No dejan de salir los enemigos. Ahí está, ya no puede salir el compadre, sí. Órale. Let's get busy! Mi compadre arrojó como Let's get pues, el busy! tazón de agua de sopa, ¿no? Algo así por el estilo. Wow. Oh. Let's get busy! Ah, ¿cómo crees? Let's get busy! Ah. Bueno, no me regresaron tan. Let's get busy! Por querer darle al compadre este. Oh, ¿cómo crees?
Let's get busy! Let's get busy! Ok. Oh, sí me cayó. Let's get Ah. Pues vamos a darle un intento más. Porque no hay que dejar de golpear aquí con el martillo, porque si no... Y si dejas tantito de martilla, cae. Let's get busy! Órale. ¿Qué onda? Eso es... Get O sea, no manchen. Este compadrito se mueve así como medio lento. ¿Para qué? Let's get busy! Pues le tengo que pegar esta cosa, no inventen. ¿A dónde será? ¿Por acá? Ah, ¿cómo crees? Let's get Mancha.
súbete, compadre. Qué barbaridad. Órale. Ah, ¿cómo crees? Land, get, land, get, qué barbaridad. Ah. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues realmente no hay mucho contexto más que lo que se puede apreciar en el juego, que es una compañía de construcción llamada Rusty Nail, que en español es clavo oxidado. Llegan a destruir su casa sin algún motivo, alguna razón, o al menos no la hay. Y ahí es obviamente donde inicia la historia de pues destruir a las personas que destruyeron, ahora sí que válgame la redundancia, la casa de Harry. Bien, y en resumen, el juego cuenta con 6 niveles, todos están llenos de enemigos. Es de esos juegos donde si te quedas en un solo lugar en el transcurso de un nivel, sale y sale, no dejan de salir los enemigos. En cuestión de armas, pues solamente cuenta con este martillo que se hace más grande, y otras cosas que en mi opinión no son de gran ayuda. Posiblemente nada más el casquito, ¿no? Que es un casquito de construcción, y ahí en fuera además no es la gran cosa. Ya una vez que llegas con el jefe final, obviamente es en la oficina donde se encuentra el dueño de esta empresa. Él cuenta con una especie como de silla o sillón volador, en el cual pues desde ahí es donde ataca a el protagonista, mandándole dinero. Pues es así como, en mi opinión, es así como que quiere comprar, ¿no? Su silencio. Ya una vez que lo derrotas, como se puede ver ahí en la sección de cómo se juega, me da la impresión de que es como una especie de robot, ya que se ve que está conectado a este sillón o silla, o al menos a mí en lo personal eso sí me llamó un poquito la atención, de que este jefe fuera así como un robot. Al menos este juego
y el otro que es también con temática japonesa, en el que se llama I'm Sorry. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, ya que ese también tenía ahí un vínculo con un caso en la vida real. Yo creo que este también tienen ahí mensajes indirectamente, ¿no? Y bien, entonces, ¿cuál es mi opinión sobre este juego? Es de esos que ves, checas para ver qué tal está, pero lo dejas ahí en el baúl de los recuerdos. Y es que es de esos juegos que pues son de un solo toquecito y te regresan. Bien pude haber terminado el juego de esa manera, pero hubiese tomado muchísimo más tiempo de lo que fue. Con el modo Pro terminé alrededor de unos 30 minutos en finalizar el juego. Así es entonces como llegamos al final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, antes de retirarse, no olviden de dejarnos un retro like, el compartir nuestro contenido si esto es lo suyo, así también como el presionar el botón de la campana al suscribirse, y finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.